¿Qué tal amigos? Soy Jorge Espera, estudiante de tercer semestre de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja y quiero darles la bienvenida a este video donde resumiré lo resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia por acción de protección presentada por una cadete de la Escuela Militar Eloy Alfaro al ser separada de la institución por estar embarazada. En dicha sentencia, la Corte también emite jurisprudencia en base al análisis completo del caso, donde se logró determinar que la institución educativa militar vulneró algunos derechos tutelados en la Constitución con un punto específico de su reglamento de disciplina militar para los cadetes en formación. Pero ¿cómo empieza esta controversia entre la estudiante y la institución militar? El caso se da cuando a través de una prueba de sangre en el policlínico de la escuela se confirma el estado de gestación por aproximadamente 3 semanas y con riesgo de aborto de la cadete Jessica Coronel Silva, quien fue llevada de inmediato ante el Tribunal de Honor de la Escuela Militar Eloy Alfaro, que resolvió separarla de la entidad por estar embarazada. Según la disposición 72 del reglamento de disciplina, esta es una de las causas para la suspensión de los estudiantes. Situación que fue rebatida por la cadete, quien presentó una acción de protección por considerar que la resolución violó lo tipificado en el artículo 43 de la Constitución, el cual garantiza a las mujeres embarazadas y en su periodo de lactancia el derecho a no ser discriminada por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral, además por presuntas violaciones al debido proceso. A esto le agregó que fue juzgada de forma discriminatoria, vulnerando el principio constitucional establecido en el artículo 11, numeral 2 de la Carta Magna, porque se le negó el acceso a la educación simplemente por estar embarazada. Garantía jurisdiccional que fue acogida por el juez de primera instancia y luego por una sala de lo civil. Con los antecedentes, la Corte Constitucional se planteó varios problemas jurídicos para determinar si existió o no la violación de los derechos mencionados en la acción. ¿Es constitucional sancionar a una mujer por encontrarse embarazada? ¿La separación de una mujer de la formación militar por su estado de embarazo vulneró el derecho a la igualdad y no discriminación y otros derechos de libertad? Y por último, ¿la separación de una institución educativa militar de una mujer por encontrarse embarazada vulneró el derecho a la educación y afectó el proyecto de vida de la cadete a quien se le dio de baja? La institución militar en su defensa alegó que no se vulneró el derecho por su estado de gestación, pues se le dio atención prioritaria en el policlínico de la institución, acogiendo lo que se menciona en el artículo 35 de la Constitución, argumento que fue desechado por la Corte, que al dar respuesta a la primera interrogante, concluyó que la disposición 72, con la que la accionante fue separada de la escuela militar, se oponía a los derechos constitucionales consagrados en el numeral 1, artículo 43, y el 9 y 10 del artículo 66. También sostuvo que se afectó el derecho a la igualdad y no discriminación de la cadete al darle de baja de la formación militar por su condición de embarazo, así como la protección constitucional que se prevé para las mujeres embarazadas. Con esto se notó prácticas discriminatorias en el seno de las Fuerzas Armadas, ya que la disposición 72 del reglamento, pese a mencionar a hombres y mujeres, era empleada en sancionar solo a las cadetes. Al determinar si se vulneró el derecho a la educación durante el análisis, la Corte concluyó que este es un derecho reconocido no solamente por la Constitución ecuatoriana, sino también por los instrumentos internacionales de derechos humanos, lo que transforma en un elemento fundamental para asegurar el desarrollo del proyecto de vida de la accionante. Se conoció que para ser parte de las Fuerzas Armadas es necesaria la formación militar en las instituciones designadas para el efecto, de tal forma que impedir la continuidad de dicha formación impide acceder a una carrera militar y los procesos de selección. De ahí que dentro de los aspectos fundamentales que la Constitución garantiza en cuanto al ejercicio del derecho a la educación es el acceso y permanencia, los cuales son aplicables a toda institución y proceso educativo, obligando a minimizar los obstáculos que traigan como consecuencia la interrupción del proceso educativo y asegurar las condiciones que permitan continuar hasta la obtención del grado académico o profesional. Por lo que la Corte evidenció que al impedir la permanencia y accesibilidad de la cadete a la formación militar, se vio comprometido el proyecto de vida de la accionante.
Como conclusiones, la Corte definió que no era admisible una distinción que limite el ejercicio del derecho a la educación. A su vez, prohibió a toda autoridad pública o privada imponer sanciones a las mujeres sometidas a su juzgamiento por el hecho de ser mujer o estar embarazadas, o a cualquier persona por tener hijos o por su estado civil. También se dictaminó que las escuelas militares en general se abstengan de separar de la formación a las cadetes mujeres por encontrarse embarazadas, ofreciéndoles alternativas de suspender a su elección por un periodo máximo de 2 años sin perder su cupo. Lo propio a quienes ejercen la paternidad o maternidad o por no tener estado civil soltero. Además, se dictó que las escuelas militares se abstuvieran de imponer nuevos requisitos que sean irrazonables o limiten el reingreso de una mujer que se acogió a la suspensión o permiso de embarazo. Como precedente, se resolvió que los jueces que conozcan acciones de protecciones por posibles violaciones a los derechos de igualdad y no discriminación de mujeres por su género, deberán disponer obligatoriamente medidas concretas a las autoridades accionantes de que garanticen la no repetición de dichas vulneraciones. Sin duda, la decisión de la Corte Constitucional en este caso no solo permitió restituir a la cadete a la formación militar al reconocer la violación de los derechos a la educación y a la no discriminación de igualdad, sino también marcó un nuevo rumbo para las instituciones educativas de formación militar al difundir la sentencia y los criterios de jurisprudencia con el fin de evitar que este tipo de casos no se vuelvan a repetir, así como exhortó a las entidades como Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Ministerio de Educación, Secretaría de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, implementar un proceso de participación que incluya la prevención de discriminación a mujeres por su condición de embarazo. Soy Jorge Esper, estudiante de tercer semestre de la carrera de Derecho. Muchas gracias por ver mi video.